Hola, en este video vamos a explicar la lógica de cómo funciona un modelo de árbol de decisión. Un modelo de aprendizaje supervisado es uno de los que son más fácilmente interpretables y es uno de los modelos también más intuitivos, ¿ok? Entonces vamos a suponer de que tenemos un data frame bastante reducido con estos datos, con tres columnas, y queremos predecir si la persona va a comprar este mes, por lo que esta sería nuestra variable objetivo. Y estas otras dos columnas serían nuestras variables predictivas. Entonces el modelo de árbol de decisión va a tener que elegir con qué columna empezar a hacer el árbol y en qué etapa, en qué etapa del árbol elegir qué columna y por qué esa y por qué la otra no. ¿Cómo va a tomar esa decisión? La va a tomar basado en técnicas que puede utilizar. Una de las técnicas más comunes que puede utilizar es la impureza de Gini o la ganancia de información. Hay otras técnicas, sí, pero estas son unas de las más usadas. Básicamente va a elegir la columna que mejor el modelo crea de que es óptima para predecir la variable objetivo. ¿Okay? Pero básicamente lo que hace es medir la incertidumbre de una columna o medir su pureza. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ir a cómo funciona la lógica. En este video no me voy a centrar en esto, quizá lo pueda hacer en otro video, pero en este video vamos a explicar la lógica de cómo funciona el árbol de decisión. ¿Ok? Entonces, lo primero es que vamos a suponer de que el árbol eligió y se quedó con esta columna. Sí, compró el mes pasado, y aquí cree que es la columna que mejor resultado nos puede entregar. ¿Ok? Entonces, vamos a ir armándola. Lo primero que se va a preguntar el modelo: compró el mes pasado, y este va a ser nuestro root node. ¿Ok? Esto vendría siendo el nodo raíz o el nodo inicial. ¿Ok? Y a partir de esto solamente tenemos dos caminos: si compró el mes pasado o no compró el mes pasado, lo que en el data frame lo tenemos como 1 o 0. ¿Ok? Entonces acá va a ir armando las hojas, por así decirlo. Y se va a evaluar la variable objetivo para esos casos. Entonces, lo que básicamente va a hacer es que cuando llegue a esta parte del árbol, va a ver cómo se comportó con esta variable, la variable objetivo. Entonces, por ejemplo, vas a aplicar esta lógica. A ver, compró el mes pasado, y si por ejemplo es sí el caso, va a decir, si compró el mes pasado, va a ir a sus datos y va a decir que cada vez que se compró el mes pasado, ¿ok? ¿Cuántas veces se compró este mes? En este caso se compraron 2 veces de 3. Entonces 2 y 1. Para el caso de si no compró el mes pasado, tenemos 1 y 1. Entonces, ahora, la próxima vez que aparezca una nueva fila para predecir, el modelo se va a preguntar y va a seguir los caminos dependiendo de esto. ¿Y cómo va a tomar la decisión? Si decirnos de que va a comprar este mes o no, va a ser dependiendo del caso más probable. En este caso, 2/3, ahora sí compró. Es una probabilidad aproximada del 66,67%. Si no compró, es una probabilidad de 1/3, que es un 33%, o un 33,33%. Acá me quedo bien feo. Entonces así, para el caso de que no compró, acá lo va a elegir de forma aleatoria con un 50%, va a ser como literalmente tirar una moneda cuando pase esto, pero igual es muy poco común que pase esto si es que tienen data frame ya con muchos datos.
Pero bueno, así sería la lógica. Acá tenemos que considerar de que estamos evaluando una columna categórica o una columna binaria. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una variable continua? Que en datos que pueden variar, por ejemplo, con la edad de los 18 años hasta los 65 o la edad que sea, ¿ok? Entonces ahí sería como, no sé, lento, muy ineficiente quizás evaluar cada, cada edad, 23, 25, sería algo infernal. Entonces lo que generalmente hacen estos modelos es dividirlo por segmentos. Es decir, los que son eh, menores a 30 años y los que son igual o mayor a 30 años. Esto puede ser una implementación que podemos aplicar, pero también lo que se suele hacer es dividirlo por cuartiles, ¿ok? Entonces básicamente va a ir dividiendo esto por cuartiles y va a hacer varios árboles con esto, ¿ok? Entonces, para el caso de la variable continua, como dijimos, va a segmentarlos por los que son menores a 30 años o los que son igual o mayores a 30 años y se va a preguntar eso. En nuestro caso, con nuestra tabla y los datos, tenemos de que las personas menores de 30 años en dos ocasiones sí compraron este mes y no compraron en ese mes. Para los que son mayores o igual a 30 años, si vamos a la tabla de datos, tenemos de que sí compró y no compraron en dos ocasiones. Entonces ahí ya tenemos, entonces acá tenemos un 100% de probabilidad y acá para el sí un 33 como 33%, como ya habíamos visto antes, son los mismos números. Y así es como funciona la lógica de un árbol de división. Es súper intuitivo, como se deben de imaginar. Y obviamente estos árboles en la práctica tienen más nodos. Acá pueden ir apareciendo más columnas, pero no siempre son, por así decirlo, de forma equilibrada o planos. Ya que, por ejemplo, si imagináramos de que tenemos otra columna y se va a continuar el árbol, no necesariamente siempre van a ser equilibradas. Puede que, por ejemplo, si hay otra columna de, por ejemplo, no sé, el ingreso o qué sé yo, y no hay personas mayores a 30 años que ganen menos de cierto sueldo, por ejemplo, quizás solamente al modelo le basta con esto porque no hay datos para esto, ¿cachai? Entonces, puede que se quede con solamente esta rama. Entonces, y acá puede que se quede con las dos ramas. Va a depender de los datos que hayan, pero no siempre tiene que ser de forma equilibrada o pareja para ambos lados, ¿ok? Y bueno, eso es básicamente la lógica de cómo funciona un árbol de decisión. Quizás probablemente en otro video les explique también cómo funciona esto de las técnicas que utiliza para preguntarse con qué columna partir primero. Eso lo podríamos ver en un próximo video, pero al menos esta es la lógica con la que funcionan los árboles de decisión. Súper intuitiva, como ya han visto. ¿Ok? Hasta pronto, que sigan aprendiendo.